Hemos estado estudiando con respecto a la función que desempeñó Yeshua HaMashiach hace 2000 años cuando estuvo en la tierra. Recibió la unción del Abacados, Mateo, Marco, Lucas, Juan. Nos dan a conocer el tiempo cuando Yeshua llegó al río Jordán, donde se encontraba Yohanan, el que bautizaba en agua, conocido como Yohanan Hamadvil. Enseguida se presentó Yeshua para llevar a cabo su inmersión, su bautismo. Como testigo, Yohanan. En esa ocasión, cuando Yeshua salía del agua, descendió sobre él en forma de paloma, la Ruach HaKodesh posó sobre él. Y desde ese momento, el ministerio de Yeshua daba inicio. Sanidades, señales, milagros, hechos portentosos por la autoridad del Abacados. Y no solo esto, sino que empezó él a transmitir el cumplimiento de las profecías que describían sobre él, aunque él no se dio a conocer como Mashiach, sino simplemente como Hijo del Eterno. El final del ministerio de Yeshua. Y cuando se acercaba ese tiempo, reunió a sus discípulos para decirles que él se iba en medio de ellos. Pero una vez que él ascendiera a la diestra del Padre, él enviaría la promesa del Abacados, es decir, la unción de la Ruach HaKodesh, de la brisa santa, del poder del Todopoderoso, y que ellos continuarían llevando a cabo el ministerio. No solamente la enseñanza, sino también sanidades, milagros y sobre todo la Ruach HaKodesh inspiraría a los discípulos para que recordaran todas las enseñanzas aprendidas previamente durante el tiempo que habían estado con Yeshua HaMashiach. Así que Yeshua les prometió cumplir esta promesa del Abacados. Y les dice que harían cosas más grandes y más sublimes todavía, porque él se iba. Así tenemos entonces que en el día de Shavuot, el Eterno, por medio de Yeshua HaMashiach, impartió la bendición, la unción de la Ruach HaKodesh sobre todos los creyentes que estaban reunidos en un lugar en Jerusalén, que conformaban un número aproximado como de 120 hermanos, y sin duda hermanas también, incluidas en ese grupo. Y todos recibieron la Ruach HaKodesh. Antes de esa administración, no hay registro alguno de que habían hecho alguna señal, algún milagro.
de parte de alguien diciendo, bueno, después de que Yeshua fue alzado, los discípulos hicieron grandes señales y milagros llevados a cabo por mano, por la autoridad que tenían. No hay registro, porque la autoridad vino hasta que llegó el día de Shavuot, hasta que vino la unción de la Ruach HaKodesh. Hasta entonces el Eterno los envió, los utilizó. Y tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 10. Vamos a leer. Cierto día, Kefas y Johanán subían al templo a la hora de la oración, de la plegaria, la novena, es decir, como a las 3 de la tarde aproximadamente. Y era traído cierto varón que estaba cojo desde el vientre de su madre, a quien ponían cada día a la puerta del Bet, la llamada Hermosa, para pedir limosna a los que entraban en el Bet, es decir, en el templo, el cual, viendo a Kefas y a Johanán que estaban por entrar en el Bet Hamikdash, les pedía limosna. Pedro entonces, con Juan, fijando los ojos en él, dijo, miradnos, o míranos. Y él estaba atento esperando recibir algo de ellos. Kefas dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua de Nazaret, Hamashiach, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó e inmediatamente fueron fortalecidos sus pies y sus tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Elohim. Y todo el pueblo lo vio andando, alabando a Elohim. Y lo reconocían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en la puerta, la hermosa del templo, del Bet Hamikdash. Y se quedaron llenos de admiración y atónitos a causa de lo que había acontecido. Hasta aquí la lectura. Bueno, lo que encontramos ahora es precisamente la manifestación de la mano del Todopoderoso. Encontramos la primera sanidad maravillosa hecha sobre una persona que estaba paralizada durante toda su existencia hasta este momento. Kefas y Johanán, de acuerdo a su disciplina diaria que llevaban a cabo al Bet Hamikdash, es decir, al templo, subían para la plegaria. Y lo que vieron en ese lugar a la entrada es un hombre paralizado. Él pedía limosna. Pero ¿qué es lo que observamos de parte de Kefas y Johanán? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué poseía Johanán y Kefas? Lo que acababan de recibir, la ministración de la Ruach HaKodesh. Y en este momento se dirige al hombre. ¿Y qué le dice? ¿En el nombre de quién? En el nombre de Yeshua de Nazaret, Hamashiach, anda. Fueron las palabras declaratorias de Kefas
a favor de este personaje. Así que encontramos a partir de este tiempo tan importante de Shavuot, las señales y los prodigios que Yeshua en algún momento prometió que continuarían en la vida de los apóstoles. Y ahora sucedió. Pero a consecuencia de todo esto encontramos a la multitud, a la gente reunida ahí, atónita, admirada, maravillada de todo lo que de lo que había sucedido. ¿Y qué dice a continuación? Versículo 11 del capítulo 3, Hechos. Y mientras él tenía asidos a Kefa y a Johanán, todo el pueblo, asombrado en gran manera, corrió juntamente hacia ellos al pórtico de Salomón. Y al ver esto, Kefas declaró al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué claváis los ojos en nosotros, como si nuestro poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? Hasta aquí. Los apóstoles reconocen que ellos humanamente no tenían nada. Este resultado es precisamente por la promesa de Yeshua que hizo a favor de ellos. La gente se reunió, la gente quería saber cómo sucedieron los hechos, cómo suscitaron esos milagros en la vida de esta persona, después de haber estado muchos años que no podía caminar, andar, tener una vida normal como todos los demás seres humanos. Ahora, entonces, claramente Kefas está diciendo que estos hechos no suscitaron por ellos, sino dice el versículo 13, el Dios, el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Elohim de nuestros padres, glorificó a su siervo Yeshua. Detengamos un momento. Kefas está diciendo que los hechos habían suscitado por el poder de Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de ¿quién más? De Jacob. Y además dice, ha exaltado. La palabra glorificar quiere decir exaltado. El Eterno exaltó a su siervo Yeshua y lo ascendió a su diestra. Y desde la diestra del Padre, Yeshua ministró la Ruach HaKodesh a los discípulos. Y esto es lo que está diciendo entonces Kefas. Ahora dice, glorificó a su homólogo Yeshua. ¿Así dice? ¿Saben qué quiere decir homólogo? Igualdad de autoridad. La misma función, la misma clase. El Abba dice, yo envío mi homólogo. No dice así. Kefas está diciendo, ha exaltado a su siervo. Porque el siervo no es igual al Eterno, al Abacados. Yeshua está bajo la autoridad del Abacados. Por eso dice,
ha exaltado a su siervo. El hecho de que Yeshua esté a la diestra del Padre no está hablando de igualdad de autoridad. No está hablando de la misma función. Así que Yeshua es siervo ¿de quién? ¿Yeshua es siervo de quién? No lo digo yo, aquí dice la Escritura. Yeshua es siervo del Eterno. Pero ese siervo recibió la autoridad del Abacados para bendecir, para proveer la promesa del Padre Celestial a sus discípulos. Ahora continuamos. A quien por cierto vosotros entregasteis y rechazasteis en presencia ¿de quién? De Pilato, cuando éste había decidido soltarlo. Está Kefas comunicándose con el pueblo. Recuerden que cuando Yeshua fue sentenciado a muerte, se encontraban los ancianos, el Sanedrín, y también el pueblo se había reunido. Porque de una manera la autoridad necesitaba el apoyo de la gente de Jerusalén. Y esa gente está aquí y Kefas les dice: a quien por cierto vosotros entregasteis. Porque cuando Pilato dice: ¿a quién quieren que os suelte? A Yeshua u Bar Abba, conocido en la traducción Reina Valera, Barrabás. Es Bar Abba, que quiere decir hijo del Padre. Pero ese personaje era un delincuente. Y el pueblo quiso que el delincuente se liberara y a Yeshua, que es Hamashiach, fuera crucificado. Ahora vean ustedes lo que dice 14. Pero vosotros negasteis al Kadosh y Tzadik, justo, y pedisteis que os fuera concedido un hombre homicida. 15. Y matasteis al autor de la vida. Si Yeshua HaMashiach murió porque era con características humanas. Pero ¿cómo es que era el autor de la vida? Porque el Todopoderoso, nuestro Abacados, le dio esa autoridad. Una vez que resucitó, Yeshua HaMashiach tiene vida eterna y no morirá jamás. Y no volverá Yeshua HaMashiach a ser un siervo sufriente. Ahora es exaltado, fue elevado a la diestra del Todopoderoso. Ahora sigue adelante. ¿A quién Elohim, qué dice? Resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¡Qué maravilla! Los discípulos son testigos presenciales de este hecho maravilloso. Ellos están diciendo: nosotros somos testigos de la resurrección. Nosotros somos testigos de que Yeshua HaMashiach no permaneció en la tumba. Nosotros somos testigos de que no vio corrupción. Muy bien, seguimos 16. Y por medio de la emuná, es la palabra original de donde viene la palabra fe. La palabra emuná es mucho más que la fe, porque es una aceptación con resultados. Es una aceptación de obediencia. No solamente es una aceptación mental,
como es la palabra fe. Así que tenemos entonces enseguida a este que veis y conocéis, su nombre lo ha fortalecido, es decir, por el nombre de Yeshua, y la emuná que viene por medio de él le ha dado esta total sanidad delante de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que lo hicisteis por ignorancia de dar, ¿qué cosa? El voto para que Yeshua fuera crucificado. Seguimos, como también vuestros gobernantes. Podemos decir la mayoría, pero no todos los gobernantes, como en este caso Nicodemo, siendo él perteneciente de la autoridad rabínica, creyó en Yeshua. Ahora, versículo 18, pero Elohim cumplió así lo que había predicho, es decir, dio con anticipación por boca de todos los profetas que su ungido había de padecer, que su Mashiach había de padecer. Estamos refiriéndonos del Mashiach sufriente. 19. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Kefas no los está reprobando, sino todo lo contrario. Kefas les dice que todavía tienen una oportunidad para retornar, para experimentar, para recibir también, igual que ellos, la bendición del abacados. Y primero dice, arrepentíos y convertíos, es decir, hagan una media vuelta, hagan una teshuvá. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Es importante que el pueblo fuera liberado de la sentencia de muerte. Tenemos un personaje llamado Saúl, que él dio a conocer porque la paga del pecado, de la desobediencia, es la muerte. Pero el regalo de Elohim, la dádiva de Elohim, es vida eterna en Yeshua HaMashiach, por medio de Yeshua. Y esa es la invitación que ofrece Kefas a los judíos que se encontraban ahí reunidos, presenciando la señal. Dice el versículo 20, para que de la faz de la tierra vengan tiempos de refrigerio espiritual, y envíe a ¿quién? Y envíe a Yeshua HaMashiach, que os fue anunciado de antemano. A partir de ahora vamos a encontrar siempre el mensaje de los apóstoles, de los Aliach, anunciando, promoviendo de que Yeshua es el HaMashiach. Ahora, el versículo 21, a quien es menester que el cielo reciba. Sí, la ascensión de Yeshua había sucedido hacía unos días atrás. Había ascendido al Padre. Por eso Kefas dice, a quien es menester que el cielo reciba. El cielo había recibido a Yeshua. Ahora, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y ese tiempo de restauración no sucedió en el año 100, en el año 200, en el año 300. O alguien puede decir, bueno, es que la restauración de todas las cosas se le entregó a Constantino en el año 325.
Cuando Constantino formalizó, creó un documento doctrinal básica del grecolatinismo y ordenó en todo su imperio, en todo el imperio romano, edificar catedrales sumamente majestuosos, que tenían un acabado de diferentes materiales provenientes de la India, de Egipto, de Grecia. Así que los templos eran tan llamativos que la gente acudía. Por eso Constantino pensaba y decía que él había alcanzado multitud de gente, de personas, más que Yeshua. Y podemos suponer que ese es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Podemos suponer que el Eterno estaba obrando a través de Constantino. No. Ahora vino el tiempo de la reforma. Muchos líderes religiosos de aquel entonces, desde el año 1400, fue creciendo, 1500, hasta llegar 1515. Los líderes deseaban una reforma, pero el que avanzó más fue Lutero. Ahora, podemos decir que en los días de Lutero suscitó este hecho tan importante que se registra en el libro de los Hechos. A quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Saben qué pensó Lutero? Lutero pensó que era el día del Todopoderoso, en que todo el mundo, judíos y gentiles, en multitudes, llegarían buscando al Abacados, reconociendo a Yeshua como el Mesías. Pero ¿saben? No sucedió eso. Cuando vio Lutero que su enseñanza no era aceptada entre el pueblo judío, llegó a la conclusión que los judíos definitivamente estaban reprobados delante del Todopoderoso y que no había más tiempo, que no había más oportunidad para el pueblo judío y era mejor destruirlos. Se le hacía un favor al Eterno si cada grupo en diferentes lugares de Alemania, de Europa, destruyeran a los judíos, quemaran sus casas, convirtieran sus hogares en muladares. De esa dimensión pensó Lutero. Aun cuando se le ha reconocido como el gran reformador grecolatino. Pero ¿saben? A los pocos meses, cuando Lutero escribió tal documento en contra de los judíos, murió. Así que la restauración de todas las cosas está por venir durante largos años, después del año 100. No hay registro más alguno de hechos portentosos de mano de los discípulos de los apóstoles. Hay documentos históricos como
los padres apostólicos y no registran nada igual como Mateo, Marcos, Hechos, registros portentosos, milagrosos, sin ninguna manipulación humana. Los discípulos simplemente enseñaban y el Eterno hacía la obra. Hasta el año 100 quedaron registrados estos hechos. Lo único que comparto con ustedes es lo que está en el libro de los Hechos. Observemos detalladamente en el libro de los Hechos. ¿Qué hacía Kefas? ¿Qué hacía Yohanan? ¿Qué hacía Shaul? ¿Qué hacían esos creyentes, y llámese Esteban? Simplemente ellos compartían la instrucción, pero el Eterno hacía la manifestación. Y eso es lo que creo. Y no debemos de detenernos. Debemos de constantemente estar con nuestro Abacados, decirle: Abba, lo que tú vas a hacer, hazlo. Y ten misericordia de nosotros. No somos dignos, no somos merecedores,